¿qué tal? La Gran Comisión 11. Mateo 28, versículos 18 al 20. Entonces Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me fue dada en el cielo y en la tierra. Esa es la gran afirmación. Y ahora viene la Gran Comisión. Id, por tanto, haced discípulos a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os mandé. Y finalmente la gran consolación: y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del siglo. Hoy nos toca de comentar la primera parte del versículo 20, enseñándoles a guardar todas las cosas que os mandé. La Gran Comisión consta de un imperativo, hacer discípulos, que en el original es una frase sola, casi sería mejor traducirla discipulad, y luego viene modificado, viene como adjetivado por tres participios griegos, que en castellano son gerundios, que son yendo, bautizando y enseñando. Así que el verbo principal sería haced discípulos, discipulad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y nos da tres gerundios, tres participios griegos, que dicen, en primer lugar, yendo, en segundo lugar, bautizando, y en tercer lugar, enseñando. Yendo se refiere a la evangelización. ¿Cómo vamos a hacer discípulos si no vamos a predicar el Evangelio por todo el mundo? En segundo lugar, bautizando se refiere a los que creen. De aquellos a los que proclamamos el Evangelio, los que creen deben de ser bautizados. Y enseñándoles se refiere a los que han sido bautizados. Así que, yendo, proclamamos el Evangelio a todo el mundo. Bautizamos a los que creen y enseñamos a los que han sido bautizados. Ahora, la evangelización también es una enseñanza. En la evangelización enseñamos las 4 o 5 verdades fundamentales, esenciales, necesarias para que las personas tengan la oportunidad de creer en el Señor Jesucristo y ser salvas. Así que en la evangelización ya enseñamos 4 o 5 verdades fundamentales necesarias para la salvación. En cuanto al bautismo, que es una de las ordenanzas, junto con la Cena del Señor. Cuando uno es bautizado, el mismo día en que es bautizado, participa por primera vez de la Cena del Señor. Y damos por sentado que el que es bautizado y participa de la Cena del Señor entiende que esa ceremonia, ese símbolo, esa representación teatral no tiene ningún valor en sí. Simplemente es un rito, una ceremonia, que lo importante de ella es lo que está detrás, lo que representa, las verdades fundamentales de nuestra fe que simbolizan esos símbolos. Por tanto, entre la conversión y el bautismo y la Cena del Señor hay otro periodo de enseñanza. Antes de la conversión, al proclamar el Evangelio, enseñamos unas verdades fundamentales del Evangelio, las necesarias para poder creer. Pero después de la conversión y hasta el bautismo y la Cena del Señor, es necesaria otra enseñanza, es necesaria leche espiritual para que las personas que se van a bautizar y participar de la Cena del Señor entiendan
esas verdades que representan, que simbolizan los símbolos de la cena y esa representación teatral que realizamos tanto en el bautismo como en el partimiento del pan. Primero, enseñanza de las 4 o 5 verdades fundamentales del Evangelio. A continuación, otro grupo de enseñanza, un nivel superior, que podría ser la leche espiritual para comprender las verdades fundamentales del cristianismo. Y finalmente, a lo que se refiere esta frase, enseñándoles a guardar todas las cosas que os mandé, estaría este otro grupo de enseñanza, periodo de enseñanza, en el que estaremos hasta el fin de nuestros días. Bien. Enseñándoles. Hemos hablado de la proclamación del Evangelio, hemos hablado de las ordenanzas representadas por bautizándolos, a las que dedicamos 4 sesiones, y ahora vamos a hablar de la enseñanza. Hay que hacer discípulos proclamando el Evangelio, hay que hacer discípulos bautizándolos, y hay que hacer discípulos finalmente enseñándoles a guardar todas las cosas que os mandé. Y aquí vamos a ver 2 puntos: cómo enseñar y, en segundo lugar, qué enseñar. ¿Cómo debemos de enseñar? Debemos de enseñar, hermanos, igual que enseña el mundo. Igual que enseña el mundo. Utilizando su misma pedagogía. Dice la RAE que pedagogía es la ciencia que se ocupa de la educación y de la enseñanza. Ciencia que se ocupa de la educación y de la enseñanza. Y la RAE también define la ciencia como el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados, de los que se deducen principios y leyes generales. De manera que la pedagogía es la ciencia de la educación y de la enseñanza. ¿Cómo debemos de enseñar? Pedagógicamente, utilizando las técnicas, la ciencia de la educación y de la enseñanza. El mundo enseña pedagógicamente, es decir, utilizando la ciencia de la pedagogía. Es decir, el mundo enseña eficazmente. Los países desarrollados dan mucha importancia a la educación, porque de la educación depende el desarrollo y el bienestar de las personas. Los países desarrollados dedican un alto porcentaje de su Producto Interior a la educación. Se dedica mucho dinero a la educación, mucho personal a la educación, mucho tiempo, muchos esfuerzos a la labor educativa. Por ejemplo, en España, el sistema educativo español, fijaos, a veces no pensamos en ello porque se nos viene dado, pero el sistema educativo español es muy complejo y longevo, dura mucho tiempo. Empieza con la educación preescolar. Hay padres que envían a sus niños a las guarderías con 0 años, con 1 año, con 2 años. A los 3 años ya empiezan la etapa de la educación infantil, hasta los 4, hasta los 5 años, 3 años más. Luego comienza la enseñanza secundaria,
la enseñanza primaria, que son 6 años. A continuación, la enseñanza secundaria, otros 6 años. 4 años de ESO, enseñanza secundaria obligatoria, y 2 años de bachillerato. Y finalmente se pasa a la universidad, a la enseñanza, a la educación superior, que normalmente los grados son de 4 años, pero se suelen complementar con 1 año, 2 años o 3 años con algún máster. Y finalmente, pues aún se puede hacer el doctorado. Así que 6 años entre preescolar y educación infantil, 6 años de primaria, 6 años de secundaria y 6 años de universidad. 6 por 4, 24. Con 24 años, el adulto termina sus estudios. Los pudo haber empezado con 0 años antes de cumplir el primer año y termina con 24 años. Los primeros 24 años de nuestros hijos, hasta que son adultos, pero hombres hechos y derechos o mujeres, los dedicamos a formarlos. Y tienen que estudiar arduamente, dedicarle mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho sacrificio a formarse durante esos 24 años. ¿Para qué? Para luego ser médicos, abogados, profesores, etcétera, etcétera. El sistema educativo de cualquier país desarrollado es complejo, profundo, muy amplio y se le dedican muchos recursos. Porque el mundo entiende perfectamente que la educación es importante. El mundo, a menudo, es más sabio que nosotros, hermanos. Dice en Mateo 10:16, cuando el Señor envió a los 12 a proclamar el Evangelio por toda Judea: «He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos». Nosotros somos enviados a proclamar el Evangelio en medio de lobos de este mundo. Sed, pues, por tanto, cautos como serpientes y sencillos como palomas. ¿Cómo tenían que ser? ¿Cómo tenemos que ser? Cautos. En otras versiones dice, sed prudentes como serpientes. En alguna dice, sed astutos como serpientes. Y yo diría, sed sabios. Tenemos que ser sabios, como es el mundo. Y en este caso, en el aspecto de la educación, yo creo que el mundo está siendo más sabio que las iglesias, porque le dan una importancia a la educación que no les estamos dando en las iglesias, a nuestra educación, a la educación cristiana, a la educación bíblica. Nosotros pues tenemos una escuela dominical, luego hay el grupo de jóvenes, donde también reciben enseñanza, está el grupo de mujeres, donde también se enseña, están los grupos de discipulado, también hay enseñanza, está la predicación del domingo, el estudio de los lunes, se realizan campamentos, retiros espirituales. Son áreas donde dedicamos tiempo y esfuerzos a la educación. Pero podemos decir que es un sistema bien estructurado al que dedicamos tantos recursos, tantos esfuerzos como dedica el mundo a su educación secular. Además hay seminarios. Tenemos seminarios teológicos.
En España, por ejemplo, pues está el Seminario Teológico de Córdoba, que es de carácter pentecostal, el SEUT en Madrid, que es un seminario liberal, y luego ya con un carácter más ortodoxo, por lo menos entre comillas, pues está el Seminario Bautista en Madrid, Sefován en Madrid y en Barcelona el IBSTE. También luego hay otros cursos que se pueden realizar a distancia, pero quisiera hacer una reflexión sobre los seminarios presenciales, principalmente presenciales. Ningún seminario es perfecto, pero tampoco ninguna educación secular de ningún país es perfecta. Y sin embargo, a ninguno de nosotros, padres, se nos ocurre sacar a nuestros hijos, o casi ninguno, sacarlos del colegio. Porque la educación para ellos, la educación secular que imparte la escuela pública, es importante para su formación, es necesaria, sin ser perfecta. Mucha de la educación que reciben nuestros niños en los colegios es secular, es decir, ajena a Dios, no tiene en cuenta a Dios, se imparte de espaldas a Dios. A veces incluso la educación secular que reciben nuestros niños en los colegios pues es contraria a Dios, pero sin embargo es necesaria, es importante que vayan a los colegios. De igual manera, debería estar en los planes de todo joven que quiere ir a la universidad para formarse como maestro, como abogado, como arquitecto, etc. Todo joven cristiano que quiere servir al Señor debería estar en sus planes el ir también a un seminario. Porque formarse en una profesión es importante, pero formarse como cristiano es mucho más importante. Cuando lleguemos delante del Señor al cielo, ¿qué le vamos a decir? Pues he estudiado muchos años para ser médico y he trabajado arduamente toda mi vida como médico, como abogado. O he tenido un puesto importante en la empresa y he dedicado todo el tiempo al trabajo. ¿Tú crees que eso va a ser un mérito para el Señor Jesucristo? Cuando nos pida cuentas de los talentos, de los recursos que hemos tenido a nuestro alcance. Lo único que va a tener valor es lo que hayamos hecho para el Señor. Y os aseguro que la formación en la juventud, lo mismo que es importante para nuestra labor profesional después, la formación bíblica es importante para hacer producir eficazmente el resto de nuestra vida. No es perder el tiempo ir a un seminario, al contrario. El resto de los años que nos queden por delante podremos servir al Señor de una manera más eficaz y eficiente y productiva. Dice enseñando a guardar. No dice enseñando todas las cosas que os mandé. Dice enseñando a guardar todas las cosas que os mandé. Es decir, lo que aprendamos de Dios, de su palabra, tenemos que asimilarlo. Tenemos que dejar que nos transforme a imagen de Cristo. Eso que aprendamos de la palabra de Dios tiene que modelar nuestro carácter a imagen del Padre, a imagen de Dios. Nuestra enseñanza es mucho más importante porque tiene que ver con Dios, tiene que ver con la salvación, tiene que ver con la eternidad, tiene que ver con cosas que son trascendentes. La enseñanza secular
la que podamos adquirir en una universidad, el grado, el máster, el doctorado, en cualquiera de esas carreras, es importante únicamente para nuestra vida aquí. El fruto termina con la muerte. Pero la enseñanza que podamos adquirir de la palabra de Dios repercutirá por la eternidad. Llevará un fruto eterno, mucho más importante, porque tiene que ver con Dios, con la salvación, con cosas que son infinitamente más trascendentes que las temporales de este mundo. La enseñanza de los sistemas educativos de este mundo produce como mucho conocimiento y madurez emocional, pero la enseñanza que podamos adquirir de la palabra de Dios, además de eso, producirá personas salvas, santas y además piadosas, cuyo provecho no termina con la muerte, sino que se extenderá por la eternidad. Hermanos, para enseñar hace falta maestros, pero también hacen falta discípulos. A veces hay maestros y no hay discípulos, y a veces hay discípulos hambrientos de aprender y no hay maestros. Tiene que haber maestros y discípulos. Maestros que primero han aprendido ellos, maestros competentes, capaces para enseñar, dispuestos a enseñar, porque a veces también hay maestros que no están dispuestos a enseñar, que se esfuerzan, que se sacrifican por enseñar, porque la enseñanza exige un gran sacrificio por parte del maestro. Pero también tiene que haber la contrapartida, el alumno, el discípulo, que esté dispuesto a aprender, que esté dispuesto a esforzarse. Y no os quepa duda que el aprender, el ser enseñado, exige mucho tiempo, trabajo, esfuerzo por parte del alumno. Sea en la enseñanza secular, lo que aprenden en los colegios, en las universidades, o sea cuando se trata de aprender de la palabra de Dios. Así que prioricemos, démonos cuenta que las cosas de Dios son mucho más importantes que las cosas de este mundo. Así, ya vimos cómo tenemos que enseñar. Ahora vamos a ver qué debemos de enseñar. En una palabra, debemos de enseñar la Biblia, pero vamos a verlo. Dice, enseñando a guardar todas las cosas que os mandé. ¿A qué se refiere? A la Biblia. Todas las cosas que nos mandó están en la Biblia. Y otras que son revelación de Dios. Lo que conocemos de Dios, lo que nos es revelado de Dios, podemos decir que hay dos tipos de revelaciones. La revelación general, que está al alcance de todo el mundo, que es la revelación de la creación, la revelación de nuestra conciencia, la de nuestra consciencia, porque somos conscientes, tenemos un presentimiento de la existencia de Dios, porque hemos sido creados por Dios y para Dios, y además a su imagen. Como fuimos creados para Él, pues tenemos una consciencia, un presentimiento de la existencia de Dios, a través de la revelación natural, pero solo eso. Donde obtenemos la mayor información es a través de la revelación especial de Dios. La revelación especial de Dios a través de Jesucristo, su palabra viva, y a través de la Biblia, la palabra escrita de Dios. A través de la revelación general podemos obtener, por decir algo, un 1% del conocimiento de Dios, y a través de la revelación especial, a través de nosotros lo único que tenemos hoy es la Biblia, la palabra de Dios, podemos obtener el 99% de lo que sabemos de Dios. De manera que podemos
fundir la revelación de la palabra viva de Dios y de la palabra escrita, diciendo que el Padre se reveló en el Hijo, su única, exhaustiva e inerrante palabra viva, la cual se refractó como en un arco iris en las múltiples palabras escritas que hoy tenemos en la Biblia. Fijaos, dice enseñándoles a guardar, no enseñándoles todas las cosas que os mandé, enseñándoles a guardar. La teoría no es suficiente, hermanos. Incluso es contraproducente conocer y no hacer. La teoría no es suficiente, es necesario practicar. Dice en Santiago 2, versículos 20, y también lo repite en el 26, que la fe sin obras es una fe muerta. Las obras evidencian la existencia de una fe viva. Si no hay obras, la fe que tú dices tener es una fe muerta, inexistente, es una ilusión, es una fe falsa. Dice en Juan 15, 14, vosotros sois mis discípulos si hacéis lo que yo os mando. Dice Jesús, vosotros sois mis discípulos si me obedecéis. Si no hay obediencia a la palabra de Dios, eso es una evidencia de que no somos discípulos de Jesús, de que no somos salvos. Tiene que haber obras que evidencien una fe genuina. Tiene que haber obediencia que evidencie que somos discípulos de Jesús. Y dice Mateo 7, versículos 16, y lo repite también en el 20, por sus frutos los conoceréis, o por sus frutos los reconoceréis. Tiene que haber frutos en nuestra vida. Los frutos no nos salvan, pero los frutos evidencian que somos un árbol que hemos sido injertado en el árbol de la vida, en el Señor Jesucristo. Así que, enseñándoles a guardar. Fijaos también, enseñándoles a guardar todas las cosas, todas, no unas sí y otras no, porque en la Biblia encontramos cosas que nos agradan, que nos gustan, que guardamos sin ningún problema, pero hay otras que nos resultan difíciles de obedecer, de practicar, de guardar. Tenemos que enseñar a guardar todas las cosas que el Señor nos mandó, las que están reveladas en la Biblia. Toda la Biblia, no solo una parte de la Biblia, no solo el Nuevo Testamento, también el Antiguo. Todos los libros del Antiguo Testamento debemos de enseñarlos de una manera proporcionada, porque no toda la enseñanza tiene la misma importancia. Por eso digo que debemos de enseñar toda la Biblia, pero de una manera proporcionada. Y además de forma interrelacionada, porque toda la Biblia es como un cuerpo, que debe de estar relacionada, dentro del cual deben estar relacionados unas partes con las otras. Así que debemos de enseñar toda la Biblia de manera proporcionada e interrelacionada, para que resulte un todo armonioso, para que sea un cuerpo armonioso y no un cuerpo desproporcionado o incluso a veces, por desgracia, monstruoso. Fijaos, enseñándoles a guardar todas las cosas que os mandé. Que os mandé. No es una opción.
No podemos hacerlo o no hacerlo. Es un mandamiento. Todas las cosas que os mandé. El Señor no nos está aquí recomendando algo, nos está mandando. Y fijaos que todas las cosas que os mandé está en pasado. No todas las cosas que os mandé y que os mandaré después, sino todas las cosas que os mandé. La Biblia, como dijimos, es la única revelación de Dios exhaustiva, es decir, finalista. En la Biblia Dios nos ha dicho todo lo que tenía que decirnos, no hay más. Como decía San Juan de la Cruz, si alguien le dice al Padre, le pide al Padre en oración, Padre, revélame algo más, el Padre tendría que decirle, pero hijo mío, si en la Biblia te lo he dicho todo, no tengo nada más que decirte. Todo lo que he querido decirte ahí está en la Biblia. No existen nuevas revelaciones de Dios. No existen revelaciones personales. La mayoría de las falsas doctrinas difundidas por los falsos maestros, por los falsos profetas, por los falsos apóstoles y superapóstoles, provienen de revelaciones personales, de revelaciones nuevas, añadidas a la Biblia. Así que la Biblia es la revelación exhaustiva, finalista, completa de Dios. Dios nos lo ha dicho todo en su palabra y no tiene nada más que decirnos. Por eso no busquemos nuevas revelaciones de Dios, sino estudiemos su palabra. Es verdad que cuesta más estudiar su palabra que no cerrar los ojos y pretender recibir una nueva revelación, pero ser cristiano no es fácil y estudiar su palabra tampoco, la palabra de Dios. Cuando hablamos de revelación de la Biblia, en la Biblia es la revelación de Dios. Cuando hablamos de revelación se refiere al contenido. Cuando hablamos de inspiración de la Biblia, se refiere al método por el cual ese contenido, esa revelación, nos fue transmitida por Dios. Y así podemos hablar de decir que las escrituras fueron inspiradas y que los escritores también fueron inspirados. Por ejemplo, las escrituras fueron inspiradas, según dice en 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Y que los escritores fueron inspirados, nos lo dice 2 de Pedro 1, 19 al 21. Cuando hablamos de revelación, pues nos referimos al contenido de la palabra de Dios. Cuando hablamos de inspiración, nos referimos al método por el cual esa revelación nos fue transmitida a través de la palabra de Dios. Y cuando hablamos de inerrancia, hablamos de la precisión de esa revelación que tenemos en la palabra de Dios. Inerrante, sin error ninguno. Así podemos definir, también definir la inspiración, englobando a los escritos y a los escritores diciendo lo siguiente. Dios inspiró la Biblia verbal, plenaria, inerrante e ilimitadamente, supervisando a los escritores humanos para que escribieran sin error su mensaje a la humanidad, respetando su personalidad y estilo literario en las palabras de sus escritos originales. Dios inspiró la Biblia verbal, es decir, no verbal, sino en cuanto a las palabras. Cada palabra, cada letra, cada coma, cada tilde fue inspirada por Dios. De forma plenaria, es decir, toda la Biblia, no solo el Nuevo Testamento fue inspirado, también el Antiguo, todas las partes de la Biblia, de forma inerrante, es decir,
sin error. No hay error en la Biblia. Y de forma ilimitadamente. Es decir, no hay error en ninguna parte de la Biblia, ni en el Nuevo Testamento, ni en ningún libro del Antiguo Testamento. Por tanto, podemos definir la inspiración diciendo que Dios inspiró la Biblia verbal, plenaria y narrante ilimitadamente, supervisando a los autores humanos para que, respetando su personalidad y estilo literario, escribieran sin error su mensaje a la humanidad en las palabras de los escritos originales. Por eso decimos que la Biblia es un libro divino humano, porque Dios respetó la personalidad y el estilo literario de los autores. Es un libro divino humano, por tanto, podemos estudiarlo por el hecho de ser un libro humano, como cualquier otro libro humano, utilizando las técnicas de estudio de cualquier otro libro. Pero es un libro divino humano. Y lo vamos a dejar aquí. Queda todavía una segunda parte del tema de la enseñanza que titulamos El proceso de la revelación, que veremos el próximo día. Así que, hermanos, el Señor nos dice: id, haced discípulos a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todas las cosas que os mandé. Que seamos fieles y el Señor nos ayude en ello. Amén.